Bienvenidas y bienvenidos a la sexta sesión virtual de nuestro curso de Introducción a las Ciencias Sociales. En esta ocasión continuamos con la segunda parte que hemos diseñado, que hemos seleccionado en razón del texto de la condición humana de Hannah Arendt. Y hemos revisado lo que es el trabajo, hemos revisado lo que es la labor. Es importante abordar el tema de la acción. ¿Qué entendemos por acción? Y que lo habíamos comentado, la acción es el concepto más importante de las ciencias sociales, el concepto a partir del cual se entretejen todas las ciencias sociales. Y la acción, entiéndase por eso, que toda acción, como explica Dante en la Divina Comedia, lo que intenta principalmente el agente es explicar su imagen. Nada actúa a menos de que se haga patente su latente yo. La acción es un retrato, es una explicación, es un posicionamiento, pero también es una revelación de aquel que está detrás de la acción, de aquel que moviliza, de aquel que efectúa, de aquel que impulsa. La pluralidad humana tiene el doble carácter de igualdad y de distinción. Si los hombres no fueran iguales, no podrían entenderse. Si no fueran distintos, no necesitarían de la acción y el discurso para entenderse. Estos dos últimos recursos, acción y discurso, son los medios a partir de los cuales, nos dice Hannah Arendt, los hombres se presentan qua hombres. Con palabras y actos nos insertamos en el mundo humano y esta inserción es como un segundo nacimiento en el que confirmamos y asumimos el hecho desnudo de nuestra original apariencia física. Siempre hemos dicho que la política es un espacio de intermediación entre los hombres que debe ocurrir en condiciones de relativa libertad. Este espacio está hecho, la materia prima de este espacio está hecho precisamente con acción y con discurso. Las dos grandes puertas de entrada paralelas, digamos que bifocales, que nos permiten una entrada, un ingreso al mundo de los hombres, al mundo de las cosas públicas. ¿Qué significa actuar? Hemos dado el contexto de la acción, pero no hemos revelado qué significa la acción en sí misma. Tomar una iniciativa, comenzar, conducir y finalmente gobernar. Poner algo en movimiento. Este comienzo, nos dice Hannah, no es el mismo que el del mundo. No es el comienzo de algo, sino de alguien, que es un principio en sí mismo. La idea que tiene Hannah Arendt es que la naturaleza de los hombres es comenzar de nuevo y el ingreso de los hombres a través de acciones y discursos al mundo de la vida pública implica siempre un nuevo comienzo. ¿Por qué? Porque siempre tenemos la capacidad de hacer algo, de incentivar, comenzar algo nuevo. La acción, recordemos la sesión pasada, es la intermediación que existe entre los hombres sin materia que medie entre los mismos. El hecho de que el hombre sea capaz de acción significa que cabe esperarse de él lo inesperado, que es capaz de realizar lo infinitamente improbable. Y esto es posible debido a que el hombre es único, de tal manera que con cada nacimiento algo seguramente nuevo entra en el mundo. La improbabilidad de la acción radica no solamente en lo inesperado que pueda accionar un hombre, sino también en las consecuencias inesperadas que provocan nuestras acciones en terceros. Pero antes de entrar a ese tema, que es el discurso, porque si decimos que tenemos dos entradas, que son dos entradas que se nutren, que son dicotómicas al mundo de los hombres, que es la acción y el discurso, entonces, ¿qué entendemos por discurso? Hannah nos dice, corresponde al hecho de la distinción. Discursar es distinguir. Y es la realización de la condición humana de la pluralidad, es decir, de vivir como ser distinto y único entre iguales. El discurso es aquello que nos distingue, es una construcción política, social, pública, pero que nos distingue frente a otros. Sin el acompañamiento del discurso, la acción no solo perdería su carácter revelador, sino también su sujeto. Y es que la acción es una intermediación, pero esta intermediación tiene trama, esta intermediación necesita ser explicada, necesita ser revelada. Y desde el momento en que necesita ser explicada, necesita un agente que diga sobre su acción, un agente que explique, que desarrolle sobre lo que hizo, sobre lo que impulsó, sobre aquello que comenzó. Y por supuesto, la discrepancia de discursos frente a otros
que quizá no son los agentes que incentivan o que impulsan, pero que sí son espectadores y que también pueden descifrar la trama en la que se envuelve este cúmulo de incentivos, de redes, de acciones. Sin el acompañamiento del discurso, la acción no solo perdería su carácter revelador, sino también su sujeto. Ninguna otra realización humana requiere del discurso en la misma medida que la acción. La acción depende del discurso y el discurso depende de la acción. Es una relación absolutamente dicotómica, porque sin acción no se tendría sobre qué distinguir, no se tendría sobre qué discursar. Sin la revelación, sin el discurso que nos hable sobre la acción, sin la revelación de la gente en el acto, la acción pierde su específico carácter y pasa a ser una forma de realización entre muchas otras formas de realización habituales que existen pues en el mundo público, en la esfera pública. Ahora, mucho cuidado, favor de no distinguir discurso y propaganda. La propaganda es otra cosa. La propaganda es donde las palabras no revelan absolutamente nada. El descubrimiento solo procede del acto mismo. La propaganda no es discurso, habrá que distinguirlo. Y sobre todo porque Hanna escribe esto precisamente en plena Guerra Fría, donde la propaganda por el lado soviético y por el lado capitalista pues está a la orden del día. No nos hemos librado más de 50 años después de ese acontecimiento pues histórico, la distensión entre dos bloques de poder. ¿Qué más nos dice Hannah Arendt? La acción sin un nombre, un quién, unido a ella, carece de significado. Los monumentos, por ejemplo, coloco un ejemplo bastante pertinente. Los monumentos al soldado desconocido testimonian la necesidad aún existente de encontrar un alguien, de encontrar un quién. La repugnancia a resignarse al hecho brutal de que la gente de la guerra no era realmente nadie, inspiró la edificación de estos monumentos, robándoles no su realización, sino su dignidad. En efecto, aquí lo que nos dice Hannah es que la violencia es muda por definición. La violencia es absolutamente muda por definición y hasta cierto punto la violencia supone una instrumentación, no una acción y mucho menos una realización, porque desde el momento en que la violencia supone instrumentos, ya hay materia que media entre los mismos y por tanto la violencia está fuera de los alcances de la acción, porque la acción tiene por fundamento que no existe materia de intermediación entre los hombres y la violencia es muda y es decir, no tiene discurso y por tanto es una forma de realización y una forma de realización instrumental alejada de los cánones de la acción que aquí estamos comentando. En suma, en síntesis, violencia no es acción. Nadie es autor o productor de la historia de su propia vida. Las historias revelan un agente, pero este agente no es actor o productor. Para la realización de nuestros fines, eso tiene que ver con el poder es acción concertada. Para la realización de nuestros fines necesitamos de la colaboración de otros. Por tanto, nadie es autor o productor de la historia de su propia vida, porque necesitamos, para los fines de esa historia, para los fines de esa biografía, necesitamos de la colaboración de otros y por tanto de los impulsos, de los comienzos, de las realizaciones y de las acciones de otros más. Y entonces ahí hay un principio de colaboración fundamental que está a ras de suelo, fincado en la estructura de la pluralidad entre los hombres. La acción de los hombres, las acciones de los hombres parecen como los gestos de las marionetas guiadas por una mano invisible tras la escena, dice Hannah Arendt, de manera que el hombre parece ser una especie de juguete de Dios, por decirlo de manera metafórica, del destino, pero realmente de esta red de colaboraciones, red de incentivos, red de redes que nunca acaba, parece ser infinita. ¿Por qué? Porque nuestras acciones generan repercusiones en otros y no tenemos nosotros nunca el control de cómo otros reaccionan frente a nuestros comienzos, frente a nuestras acciones, y esto de manera absolutamente exponencial, de manera absolutamente infinita. Y trae un tema muy interesante que está muy ligado con la ausencia de distinción entre trabajo y labor. El simple hecho de que Adam Smith necesitara una mano invisible para que guiara las transacciones en el mercado del cambio, muestran claramente que en dicho cambio se haya implicado algo más que la actividad económica y que el hombre económico, cuando hace su aparición en el mercado, es un ser actuante y no solamente un productor. El tema de la mano invisible nos dice claramente
que existe detrás de las transacciones del mercado un agente, un actuante, más allá que alguien que únicamente produce, consume y vuelve a producir. Hay algo más detrás del mercado y ese algo más es un actuante, alguien que actúa. ¿Y por qué es invisible? Porque nadie tiene el control de nuestras propias acciones, nadie tiene el control de nuestros propios comienzos, nadie tiene el control de nuestras propias iniciativas. Y al magnificarse en una escala infinita, en una escala exponencial, que es la escala de la producción, por eso Adam Smith habla de una mano invisible. No porque no existan manos, sino por la multiplicidad infinita de las mismas. Esta es una lectura muy interesante pues que aporta Hannah Arendt a uno de los pensadores económicos clásicos y a un auténtico fetiche de mercado que es el tema de la mano invisible y de los equilibrios heteronómicos del mercado. ¿Por qué el teatro? También trae otro ejemplo. ¿Por qué el teatro es un arte político por excelencia? Que esta es una idea que Hannah reproduce en muchos otros textos. Bueno, nos dice, es el único arte cuyo solo tema es el hombre en su relación con los demás. El teatro es un género político por excelencia porque lo que estamos viendo es acción. Y la acción es el concepto central de las ciencias sociales y el concepto central de pues la digamos que disciplina, la asignatura digamos que icónica de las ciencias sociales, que es la ciencia política. La acción, a diferencia de la fabricación, nunca es posible en aislamiento. Necesitamos intermediación para que exista acción. La fabricación, nosotros podemos fabricar cualquier cosa, una mesa, una silla, etc. Pero la fabricación sí es en aislamiento, la acción no. La acción se distingue de cualquier otra forma de hacer por el discurso, de cualquier otra forma de realización, también precisamente por eso, por esta intermediación, por esta interconexión que debe existir. La acción, a diferencia de la fabricación, nunca es posible en aislamiento. Estar aislado es lo mismo a carecer de la capacidad de actuar. Parece como si el comienzo estuviera dividido en dos partes. El comienzo realizado por una sola persona, que ya lo hemos venido argumentando, y el final en el que se unen muchas, miles, decenas, nunca lo sabemos, para llevar y acabar la empresa aportando su ayuda. Debido a que el actor, aquí insiste mucho Hannah Arendt, debido a que el actor siempre se mueve entre y en relación con otros seres actuantes, nunca es simplemente un agente, sino que siempre y al mismo tiempo es un paciente. ¿Por qué? Porque el actor, el sujeto, se encuentra justamente en una trama. No solamente es un comienzo, sino también es un receptor de comienzos y también reacciona frente a otras reacciones de segundos, de terceros, de cuartos, de quintas instancias frente a esto. La acción y la reacción entre hombres nunca se mueve en círculo cerrado y nunca puede confinarse a dos participantes, porque lo que interactúan dos repercute entre 8 y lo que interactúan entre 8 repercute entre 24 y así sucesivamente. La limitación de la acción no es la ilimitación de no hay límite. La ilimitación de la acción no es más que la otra cara de su tremenda capacidad para establecer relaciones, es decir, de su específica productividad. Y aquí es donde enlazamos labor y acción. ¿Por qué? Porque la labor es el metabolismo del hombre con la naturaleza y la labor no acaba hasta que acaba la vida, hasta que el hombre deja de estar entre los hombres, hasta que abandona el mundo. Y la acción es, digamos que un correlato de la propia labor. ¿Por qué? Porque la labor es infinitamente productiva. Existe siempre un superávit de la productividad en la labor. Y lo mismo en el caso de la acción. Siempre existe una infinita productividad porque la cadena nunca se extingue, siempre está permanente porque siempre hay hombres reaccionando frente a las acciones de otros. La luz que ilumina los procesos de acción y por lo tanto todos los procesos históricos solo aparece en su final, frecuentemente cuando han muerto todos los participantes. Aquí es una idea que a veces a muchos historiadores no les gusta, muchos historiadores ortodoxos, pero que aquí quizá hay que estar de acuerdo con Hannah Arendt. Hannah Arendt tiene la idea de que la historia no es otra cosa más que la política del pasado. Y entonces, en efecto, esto cuaja perfecto porque la luz, y además interesante concepto,
la luz que ilumina los procesos de acción. Es decir, todo se revela hasta que los actores han fenecido, hasta que los actores no pueden seguir accionando. Y entonces, no es desde la vida activa, sino desde el escritorio del historiador, desde los documentos, desde los testimonios, desde la vida pasiva, donde alguien ajeno a la trama puede organizar las piezas y entonces puede decir en una suerte de juicio, en una suerte de interpretación, lo que está pasando. Responder a la pregunta central del historiador: ¿por qué los hombres tomaron las decisiones que tomaron y no tomaron otras? Y aquí es donde muchas de nuestras lecturas anteriores se enganchan perfectamente. Aunque las historias son los resultados inevitables de la acción, no es el actor, sino el narrador, dice Hanna, quien capta y hace, fabrica, construye la historia como una suerte de auténtico rompecabezas. A cualquier parte que vayas, hay otra expresión muy interesante: a cualquier parte que vayas serás una polis. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un adagio, pues esto es un refrán, por decirlo de alguna manera, de los antiguos. ¿Y qué quiere decir esto? Expresa la certeza de que la acción y el discurso crean un espacio entre los participantes que pueden encontrar su ubicación en todo tiempo y en todo lugar. Y en ese espacio se genera la polis, en ese espacio se genera la vida pública, la política en sí misma, cuya origen no es otro más que la propia natalidad, la existencia de los hombres frente a otros. El poder solo es realidad donde la palabra y el acto no se han separado. Aquí es interesante porque pensamiento y acción claramente en la tradición del pensamiento político occidental se han bifurcado desde Sócrates a la fecha. Es parte de nuestra tradición. Sin embargo, el poder solo es realidad cuando la palabra y el acto no se han separado, cuando palabra y acción se conjuntan. ¿Por qué? Porque el poder es una acción concertada, y en la medida en que la palabra y el acto de un grupo se conjunten, en esa medida se fabrica este constructo, esta materia prima que llamamos poder. La esfera pública, el espacio dentro del mundo que necesitan los hombres para aparecer, es por lo tanto más específicamente el trabajo del hombre para el trabajo de sus manos, el trabajo del hombre que el trabajo de sus manos o la labor de su cuerpo. Los hombres somos los únicos que necesitamos, no podemos estar en el mundo únicamente, necesitamos construir una esfera artificial pública entre nosotros para poder estar en la naturaleza construida por nosotros. Sobre la triple frustración de la acción, aquí hay tres elementos centrales. El primero: imposibilidad de predicción de su resultado. Nosotros tenemos control en relación a aquello que iniciamos, pero no en relación al curso de aquello que iniciamos, y mucho menos a las consecuencias de aquello que emprendimos. La irrevocabilidad del proceso. Una vez que impulsamos algo y está en el juego de las relaciones públicas, ya no es posible pararlo. El proceso continúa porque ya otros hombres están reaccionando frente al mismo. El carácter anónimo de sus actores. Nunca sabemos exactamente cuántos son los partícipes. Podemos ver el proceso, podemos ver, y precisamente porque hay acción hay proceso, y porque es impredecible e irrefrenable hay proceso. Podemos ver el proceso, pero nunca podemos saber absolutamente todos sus actores. Sin la violencia, que la violencia es fundamentalmente transformación e instrumento, sin la violencia no podría darse ninguna fabricación. Siempre ha sido parte de los esquemas políticos que han buscado una interpretación de la acción. No obstante, la glorificación de la violencia no ocurrió hasta después de la época moderna. La violencia es instrumental, la violencia es muda por definición, pero la violencia también supone transformación. ¿Por qué? Porque el trabajo implica la transformación de la materia prima a través de instrumentos. A eso justamente se refiere. Solo debido a que somos capaces de actuar, de iniciar procesos nuestros, podemos concebir la naturaleza y la historia como sistemas de procesos, que es lo que argumentábamos hace un momento. Y tenemos una idea más también relevante. El motivo de que no podamos vaticinar con seguridad el resultado y fin de una acción es simplemente que la acción carece de fin. El proceso de un acto puede literalmente perdurar a través del tiempo hasta que la humanidad acabe. Los procesos en los que se envuelven las acciones entre los hombres, ahí están y ahí persisten y ahí quedan. Y precisamente esta es una visión de lo que la escuela historiográfica llama la historia del tiempo presente.
El proceso que inicia nunca se consuma inequívocamente en un solo acto o acontecimiento. Su significado jamás se revela a la gente, sino a la posterior mirada del historiador, a la posterior mirada de aquel que enjuicia y aquel que no actúa. Ningún hombre puede ser soberano. Esta es una idea muy interesante. Ningún hombre puede ser soberano porque ningún hombre es solo, sino los hombres habitan la tierra y no como materialmente la tradición desde Platón ha señalado, debido a la limitada fuerza del hombre que le hace depender de la ayuda de los demás. Eso es central, ningún hombre está solo, los hombres reactuamos, no solamente necesitamos la participación de otros para nuestros fines, sino que también reactuamos, reaccionamos en virtud de otros fines. Ahora, si los procesos de la acción no se revelan para la gente, sino se revelan para un tercero no involucrado en el proceso de los incentivos, entonces la pregunta central es si existe un remedio frente a la inseguridad, frente a la incertidumbre del futuro. Radica en la facultad de hacer y mantener las promesas. La idea del perdón y la promesa aquí es central, que quizá es un tema plagado del judaísmo, de las ideas judeocristianas, pero que es muy cierto, porque en buena medida la incertidumbre del futuro radica en que no podemos controlar la cadena de los procesos que iniciamos. Y no podemos controlarlo porque ya no está en nuestras manos, sino en la mano de muchos. Y ni siquiera estos muchos de manera organizada pueden controlarlo, porque siempre habrá alguien más fuera del enlace que termina reactuando a partir de. Y entonces ahí radica la compleja incertidumbre, zozobra del futuro. ¿Qué hacer frente a ello? Una pregunta casi maquiavélica. Radica en la facultad de hacer y mantener las promesas. Sirven para establecer en el océano de inseguridad islas de certeza sin las que ni siquiera la continuidad, menos aún la duración de cualquier clase, sería posible en las relaciones entre los hombres. Perdonar, no solamente hacer promesas, sino perdonar es la única reacción que no reactúa simplemente, sino que actúa de nuevo y de forma inesperada, no condicionada por el acto que la provocó y por lo tanto libre de sus consecuencias. Dice incluso Hanar en el texto que el descubridor de la fuerza del perdón en los asuntos humanos es precisamente Jesús de Nazaret. Perdonar y actuar están tan estrechamente relacionados como destruir y hacer. Los hombres, aunque no han de morir, no han nacido para eso, sino para comenzar. El milagro que salva al mundo sea en último término el hecho de la natalidad. Solo la plena experiencia de esta capacidad puede conferirle a los asuntos humanos fe y esperanza. La naturaleza de los hombres es comenzar de nuevo y siempre, cada uno de nosotros implicamos en el mundo un nuevo comienzo. Esa es concretamente la idea, la importancia y la trascendencia de los términos de la acción. Un texto, sin duda alguna, una enciclopedia fundamental, la condición humana, labor, trabajo, acción, fundamental para comprender tres de los conceptos centrales, tres de los conceptos que van a entretejer buena parte de cada una de aquellas disciplinas que se hacen llamar ciencias sociales. Hasta la próxima.